Buenos días de nuevo con vosotros, soy José Antonio, nuevo programa de Cuerpo, Mente, Mundo desde Radio Buñol. Y bueno, pues hoy os vamos a hablar de algo muy raro. Muy raro, pero que todos hemos visto, que todos hemos oído en cualquier momento, ¿vale? Yo lo he titulado La varita mágica. Bueno, pues nada, os lanzo la pregunta. ¿Se puede encontrar agua con un simple palo? Estamos hablando de los zaorís. Durante los últimos 4 siglos, miles de personas buscan agua, minerales, incluso gente desaparecida, pues eso, enterrada, incluso, pues eso, una fuente de agua por medio de un péndulo o una varilla. Esto se ha llamado radiestesia. Es el arte de los zaorís. Es, digamos de alguna manera, entre comillas, una anomalía científica muy investigada, pero poco conocida. Primero hablaremos de las herramientas del zahorí. El radiestesista solo necesita un péndulo o una varilla, que pueden ser de 2 clases. La clásica es una rama ahorquillada de madera joven, flexible y resistente, que podemos unir con esparadrapo o usar cualquier material flexible con forma de Y o de V. Se sujetan suavemente sus 2 extremos con ambas manos, con las palmas hacia arriba, separándolas hasta tensar la varilla. Se mantiene en el mismo plano horizontal de los antebrazos, con los codos pegados al cuerpo. Paseamos lentamente por la zona elegida, con la mente concentrada en lo que buscamos, y al pasar sobre ello, la punta de la varilla debe de inclinarse. Otra variante es 2 varillas en forma de L, que pueden fabricarse con 2 trozos de alambre grueso o cortando algo, pues eso, unas tiras metálicas. Si deseamos añadir 2 mangos que sujeten las varillas, podemos insertar los lados más cortos de cada una en un tubo de cualquier material. Se supone que los extremos de las varillas se moverán ostensiblemente al pasar sobre lo que estamos buscando. Y otra, tercera herramienta es el péndulo. Es más versátil que las varillas. Un objeto no muy grande ni pesado, suspendido de un cordel, cadenita o hilo de nylon, que le permite oscilar libremente, sostenido entre el pulgar y el dedo índice de la mano. Se mantendrá inerte mientras caminamos. ¿Vale? Podemos comenzar buscando con el codo apoyado, por ejemplo, sobre el plano de una casa u objeto cuya ubicación ignoramos, y luego rastrearlo, mientras nos desplazamos por la misma. Después podemos pasar a buscar algo sobre el plano de una zona distinta. Cuando veamos que pasamos cerca de lo que buscamos, el péndulo empieza a oscilar ostensiblemente. ¿Vale? Estas son las herramientas de un zahorí. Os voy a comentar algo de historia, ¿vale? Para que veáis hasta qué punto se tuvo en cuenta y se tiene en cuenta hoy. Durante la guerra del Vietnam, el secretario de Defensa norteamericano solicitó nuevas ideas que ayudasen a los marines a localizar depósitos de armas, minas, trampas, galerías subterráneas en las que se escondía el enemigo. Un geómetro, consultor en la base de cuántico, sugirió la posibilidad de detectarlas con la ayuda de varillas radiestésicas, es decir, la ayuda de un zahorí. Los militares aceptaron poner a prueba su sugerencia. Le pidieron que intentase él mismo encontrar las trampas que estaban ocultas bajo un simulacro de poblado vietnamita, y lo hizo de una forma bastante satisfactoria. Pero, no obstante, por diversos motivos esta técnica no sería fácilmente aceptada por los comandantes, por lo que no se adoptó oficialmente.
Aún así, una serie de gente fue entrenada, un pelotón del primer cuerpo de marines, y se dedicó a buscar túneles y depósitos de armas durante 5 meses, en una de las zonas más peligrosas de la selva. Este es uno de los muchos ejemplos de la aplicación que tiene esto, aunque realmente no tiene un significado o un, razonamiento correcto de por qué pasan estas cosas, sí que es verdad que así pasan. ¿De acuerdo? Algunos consideran que esta técnica surge en el siglo XIV. Otros dicen que es muchísimo más antigua, basándose en remotos grabados y textos. Un bajorrelieve chino muestra al emperador Yuxia en el 2200 a.C., fundador de la primera dinastía, empuñando una larga vara que termina en 2 puntas, junto a una inscripción referente a su gran conocimiento de manantiales y minas, y a su capacidad de descubrir cosas ocultas. En la conquista de Europa, las regiones romanas son precedidas por augures, provistos de lituus, unos bastones que les permiten encontrar corrientes de agua y elegir los emplazamientos más favorables para sus campamentos, muchos de los cuales se convertirán en prósperas ciudades que aún hoy en día subsisten. Las varitas son utilizadas por radomantes al servicio de Julio César, pero con un carácter esencialmente adivinatorio. Posteriormente, en la Edad Media, ambas reaparecen como instrumentos mágicos. Tradicionalmente se llama zahorí, del árabe zuarí, geomántico, a la persona capaz de ver lo que está oculto, y rabdomancia, el arte de adivinar hechos desconocidos o futuros mediante varillas arrojadas al azar, cuya posición luego es interpretada por el radomante. Lo cierto es que en el siglo XV la varita de avellano es utilizada por mineros alemanes y húngaros para detectar yacimientos de metales. Su técnica no tarda en ser introducida en la Inglaterra isabelina y pronto se convierte en una práctica muy extendida. Algunos se burlan de ello, pero, por ejemplo, el clérigo Jonathan Swift, creador de Gulliver, y Sir Thomas Browne, un médico, arremeten contra toda clase de estos mitos populares. En cambio, se despierta la curiosidad en alguna gente, algunos personajes históricos como Paracelso, y otros avanzados intelectuales de la época. ¿Por qué os cuento esto? Para que veáis que no es de ahora, ni es de hace un poco, es que hace muchísimos años que se vienen observando ciertas personas que tienen estas cualidades y desde luego las utilizan. Ya durante la contienda de la Guerra Mundial, los alemanes usaron radiestesia en Bélgica para descubrir los depósitos de oro ocultos, para determinar dónde debían emplazar sin riesgo de hundimiento el cañón de largo alcance muy pesado. En el frente de Gallipoli, su destreza como zahorí permitió al zapador Sert Kelly evitar la capitulación de los 100.000 combatientes británicos, extenuados por el calor y la sed, localizando en una semana 32 manantiales subterráneos. Hay gente que tiene este don, hay gente que sabe utilizarlo y a los que no podemos tomarnos a risa. El sacerdote suizo Mermet logra numerosos éxitos localizando minas de carbón, capas de petróleo y personas desaparecidas, trabajando a veces con el péndulo sobre un simple mapa del lugar indicado, sin necesidad de desplazarse ni siquiera al lugar. Y lo que le da mayor fama
es el experimento realizado en 1928 en colaboración con un periódico, al cual entrega diariamente la situación exacta del dirigible en el que Nobile se dirige al Polo Norte. Sus previsiones, sin su péndulo incluso, que detecta no una masa en movimiento, sino dos masas inmóviles, y la explicación llega horas después. El dirigible Italia se ha quebrado en dos partes. Esto produce tal confusión y produce tal anhelo que entonces la gente ya empieza a tomarse en serio este tema. Él logra ver a mucha distancia y sin estar en el lugar algo que ha pasado. Esta práctica singular a distancia se llama teleradiestesia y abre un nuevo frente en el estudio de este tema, cuestionando las explicaciones físicas y fisiológicas del fenómeno sustentadas hasta entonces. Se celebran varios congresos internacionales. Se publican miles de libros y folletos y unas cuantas revistas dedicadas al tema. Existen muchísimas asociaciones. Incluso se han formado sindicatos para defender los derechos de los radiestesistas profesionales, dado que muchas veces son increpados por gente que no cree en ello. Debido a su demostrada capacidad de resolver problemas relacionados con la prospección, la conducción de agua, de gas o petróleo, son empleados en ocasiones incluso por organismos oficiales y grandes empresas. No hay lógica para ello, para estas cosas que ellos ven, pero sí que es verdad que nadie puede dudar del tema, dado que donde te dicen que hay agua, hay agua. Donde te dicen que hay un yacimiento mineral, hay un yacimiento mineral. Desde que en 1909 los jefes de todos los servicios hidrológicos de Baviera fueran instruidos en el uso de la radiestesia para localizar los escapes de las tuberías subterráneas, hasta hoy, la práctica se ha vuelto habitual en muchas empresas que tienen este tipo de problemas. Se han realizado algunas investigaciones que atribuyen el efecto sobre la mano del zahorí a su capacidad de percibir las variaciones del campo magnético terrestre provocadas por el flujo de las aguas o por anomalías del terreno, como cuevas o yacimientos minerales. Evidentemente algo pasa, pero ¿qué? ¿Qué es lo que produce que un zahorí te indique de manera certera que ahí, en ese sitio, hay algo de lo que se está buscando, ya sea agua, yacimientos minerales, cuerpos de personas, etc.? De esta manera se demuestra que los radiestesistas son extremadamente sensibles a las modificaciones del campo magnético terrestre. Incluso hay gente escéptica que ha hecho distintos experimentos, como por ejemplo los doctores Chadwick y Jansen del Laboratorio de Investigación Hidrológica de Utah. Todos estos estudios, junto con otros desarrollados en las universidades de Illinois y de Moscú, corroboran la reacción existente entre las pequeñas anomalías magnéticas y el efecto zahorí. Es gente que lo ha investigado, que no cree en el tema y al final tiene que decir: no hay explicación científica posible, pero la certeza pues corrobora que todo esto es real, es verdad. Los soviéticos han sido los primeros en reconocer de manera oficial la radiestesia como procedimiento para buscar rápidamente yacimientos minerales. En los experimentos dirigidos por Sotevanov y Maptevek de los departamentos de Geología
de las universidades de Moscú y Leningrado participaron 4 helicópteros que realizaban estadísticas magnéticas con los hallazgos que les comunicaban los radiestesistas militares peinando un determinado terreno. Después, una vez se tuvieron claros estos emplazamientos, se comprobó que la colocación de antenas metálicas a los puños de los zaurís hacían disminuir la reacción y los guantes de cuero suprimían completamente esta reacción. Con lo cual, en ese experimento demostraron que los zaurís tienen algo en sus manos, en su cuerpo, algo ellos mismos, que determina la ubicación de lo que se está buscando a través de cierta sensibilidad con el campo magnético terrestre. A la luz de todas estas evidencias e investigaciones realizadas, hoy podemos suponer que nos encontramos a un doble fenómeno: el hallazgo de corrientes acuáticas o filones minerales sobre el terreno, que podría deberse a movimientos musculares provocados por las variaciones del campo magnético. Estas variaciones no serían por sí mismas capaces de explicar la localización de otros objetos o personas, y menos aún cuando ésta se realiza sobre un simple mapa. Hay que suponer que el motor, disparado por una percepción extrasensorial, ha sido denominado clarividencia, psicometría, telerradioestesia. Cualquiera de estas facetas hace suponer que las personas tienen un grado de sensibilidad que otras no tenemos. Y, además, que el zaurí no es una farsa, no es una burla, no es algo pues poco como incertidumbre. No, para nada. Son personas sensibles que a través del campo magnético terrestre nos ayudan y desde luego cumplen una función que es muy complicada de encontrar de otras formas. Ahora la pregunta: ¿se requieren cualidades especiales para convertirse en un zahorí? Bueno, pues algunos profesionales mantienen que entre un 30 y un 80% de la gente podrían llegar a desarrollar esta habilidad. Otro 10% de ellos estaría muy bien dotado y solo un 10% serían insensibles a ello. Es decir, cada uno a lo mejor puede llevar en su interior un zahorí. Lo único que pasa es que hay que entrenar la técnica, por supuesto creer en ella y yo creo que incrementar un poco su sensibilidad, notar ese campo magnético terrestre que a través de una varilla o de un péndulo somos capaces de identificar y somos capaces de controlar. Rocard llegó a la conclusión experimental de que 2 de cada 3 personas están capacitadas, mientras Janssen y Chadwick obtenían una débil recepción radiestésica en 149 sobre 150 personas. Los rusos estiman que las mujeres son el doble de sensibles al reflejo. Eso explica la gran cantidad de mujeres zaorís que hay, entre las que, por ejemplo, destacó Lady Milbanke, la suegra de Lord Byron, en épocas de gran discriminación sexual. Era una extremadamente sensible zahorí que sus descubrimientos eran tan certeros que la gente lo admiraba y no sabía ni entenderlo ni comprenderlo, pero era así. Lo indudable que es que, salvo en raros casos en los que se requiere un cuidadoso aprendizaje, lo fundamental es la práctica.
pero además se puede acelerar por el consejo y, digamos, de alguna manera el acompañamiento que puede hacer ya un experto. ¿Vale? Esta faceta, este don, esta forma de entender las cosas y de ver algo donde nosotros no podemos ver nada, es algo que nos causa pues algo de inquietud. Pero está demostrado que es así. El zahorí es más sensible. El zahorí tiene unas cualidades, unas propiedades desarrolladas a lo largo del tiempo, con práctica. Pues no sé, a través del utensilio que domina. Tiene unas cualidades de las que podemos beneficiarnos. Simplemente es como ya os he dicho en tantas y tantas ocasiones, por ejemplo, con el uso de las plantas medicinales en infusiones, etc. Solamente lo único que tenemos es que creérnoslo. Creérnoslo. Incluso hay gente capaz de emitir un veredicto de enfermedades nada más tocar o ver al paciente. Hay gente que tiene una sensibilidad extraordinaria, que no tiene explicación científica, pero que, por lo que sea, cumplen su cometido y lo cumplen muy bien. Entonces, ¿por qué no creer en ellos? ¿Por qué no ayudarnos de lo que hay ahí, de lo que está a nuestro alrededor? Los zaorís son personas muy sensibles, son personas que hacen un trabajo que no todo el mundo puede hacer, además es muy difícil, pero muchas veces son certeros. Si tenéis la posibilidad de ver alguno, pues es curioso verlos paseando con sus varillas por el campo y de repente pararse y ver que sus varillas se han movido. Están indicando una fuente o un manantial bajo tierra. Y además hay algunos tan, digamos que sensibles, que te dicen la profundidad a la que está dicho manantial y lo grande o lo amplio que es el caudal de lo que han descubierto. En el punto justo donde tú empiezas a perforar para poder tener agua, para poder crear un pozo, y a la profundidad que te han indicado, ya empiezas a ver el resultado. Por supuesto asombra cuando ves que es certero, cuando ves que es lo que te han indicado y simplemente te preguntas cómo lo pueden hacer. Pues sí, lo han hecho. Entonces no hay que tomarlo a broma. Y los zaorís pues están entre nosotros. Hay gente que se dedica a ello. Tienen una sensibilidad especial. Y como os he comentado antes, algunas personas creen que un 50, un 80 incluso por ciento de todos nosotros podemos tener esa sensibilidad. Tan solo hace falta creerlo, practicarlo y si puede ser, pues tener al lado un maestro que nos vaya indicando cómo lo tenemos que hacer. Bueno, pues hemos hablado de los zaorís, de su técnica, sus utensilios, todo lo que ellos hacen para descubrir agua, yacimientos minerales, petróleo, incluso personas desaparecidas. Bueno, pues todo esto es cuestión de creérselo, de no reírse del tema, porque no es un tema para reírse de él. Y bueno, pues nada, hasta aquí. En este programa os hemos enseñado lo que es un zahorí, el por qué están entre nosotros, qué es lo que hacen, cómo lo hacen y desde luego pues que son muy certeros. ¿Vale? Yo he tenido la oportunidad de verlos y bueno, pues es, no sé si inquietante, te da un poco así de, bueno, la palabra no sería miedo, pero casi. Pero sí que es verdad que son certeros, que te dicen aquí hay algo y ahí hay algo. Bien, pues nada, hasta aquí un nuevo programa de Cuerpo, Mente, Mundo. Hemos hablado de los zaorís. Soy José Antonio desde Radio Buñol y bueno, os espero en un próximo programa. Muchas gracias a todos.